Apocalipsis capítulo 8. Hoy vamos a aprender algo increíble de la palabra de Dios. Algo muy bonito. Mira, una de las quejas que frecuentemente tenemos entre amigos y familiares es que nos interrumpen a cada rato y que no nos dejan hablar. Bueno, no sé si a ti te pase, pero de repente están platicando, es que ¿por qué me interrumpiste otra vez? No, es que yo te estaba tratando de decir algo, pero yo también te estoy tratando de decir algo. Pues sí, pero tú me interrumpiste, pues tú me interrumpiste cuando yo te estaba interrumpiendo a ti. Y ahí empezamos todo, ¿verdad? Y entonces nos interrumpimos y no nos dejamos terminar las ideas, y otras veces estás hablando con alguien y te está viendo y parece que te está poniendo atención y está así, y le hace una pregunta y... ¿Mande? ¿Qué me decías? Digas tú, o sea, te fuiste a tu lugar feliz, te estoy hablando y tú andas por acá en otro lado, ¿qué pasó? ¿No? Y tenemos ese tipo de situaciones que nos pasan todos los días, nos pasan cotidianamente. Y a veces nos pasa lo mismo que a León, el refrán de León, que León cree que todos son de su condición, y como lo hacemos nosotros, pensamos que los demás nos lo van a hacer, y en ese entendimiento, el problema es que a veces llegamos a pensar que Dios también es así. Y llegamos a pensar que a lo mejor Dios no va a escuchar nuestros ruegos, o que a lo mejor nuestra oración va a llegar y se va a quedar aquí en el techo y no va a llegar a la presencia de Dios, y a lo mejor Dios está tan ocupado con tantas cosas que le van a importar las oraciones de un simple mortal como yo. Y estoy seguro que si lo piensas un poquito, cada uno de nosotros tenemos deficiencias en nuestra vida de oración. Si yo te preguntara, ¿cómo va tu vida de oración? A lo mejor podrías decir, pues la verdad no oro tanto. O oro por los alimentos, o a veces ni por eso. O a lo mejor sí oro, pero creo que podría ser mejor mi vida de oración. Y todos nosotros podemos analizar esto. Pero cuando leemos el capítulo 8 de Apocalipsis, estoy seguro que tu perspectiva va a cambiar esta mañana y va a ser radicalmente diferente. Porque lo que Dios nos muestra en este capítulo es algo impresionante acerca de la oración. Entonces, con tu Biblia en la mano, acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 8. ¿Lo tienes ahí? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que esta mañana tu Espíritu Santo le hable a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, quien nos habla, que seas tú quien nos ayuda a conocerte mejor y acercarnos a ti con pasos más decisivos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, cuando pensamos en Apocalipsis, generalmente nos gana la curiosidad. Queremos saber qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Cómo son las cosas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo será el fin del mundo, la catástrofe, el Armagedón? ¿Cuáles son esas señales que nos ayuden a estar alertas, que nos ayuden a estar al pendiente de estas cosas? Y a lo largo de estas últimas semanas hemos estado estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo, la primera parte de Apocalipsis. Pero leemos estas cosas y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la oración con todo esto? ¿Qué tiene que ver el hablar con Dios con todas estas cosas? Y déjame decirte algo, tiene mucho que ver. A veces pensamos que los hijos de Dios somos insignificantes en los planes cósmicos de Dios, que no somos importantes, que simplemente somos como piezas en un ajedrez. Y la semana pasada veíamos cómo Dios manda un desastre que vendría sobre la tierra, pero lo detiene solamente por sus hijos. Y envía a su ángel para sellar a sus hijos, leíamos. ¿Por qué? Porque los va a apartar antes de que todas estas cosas acontezcan. Y entonces abrimos este capítulo y nos dice que se abre el séptimo sello y que cuando se abre ese séptimo sello en el cielo hay un gran silencio. Y esto es bien importante, porque habíamos leído antes que en el cielo estos ancianos, estos ángeles, estas huestes celestiales están delante del trono, están adorando a Dios, están diciendo cánticos nuevos, especiales delante de Dios y todas estas cosas. Y se abre el último sello y de pronto hay un silencio abrumador. Todo en silencio. Es que acuérdate que al principio del capítulo 5 leímos que todas estas visiones que está teniendo Juan, había visto que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano un libro o un rollo con sellos y que nadie podía abrir esos sellos, que nadie era siquiera digno de poderlo abrir. Y lloraba Juan, decía, ¿quién puede ver esto? ¿Quién puede ver estas cosas? Y se le dice, no llores, porque el Cristo ha vencido. Y porque Él es el digno de abrir el libro y de mirarlo. Y entonces empezamos a leer cómo va abriendo cada uno de estos sellos. Y ya al fin llegamos al séptimo sello. Y cuando llegamos al séptimo sello, hay un silencio tremendo. Hay una expectativa. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que va a pasar? Un silencio de reverencia, un silencio de asombro. Nada más para que te acuerdes, se rompe el primer sello y nos dice que viene un caballo blanco, un jinete en un caballo blanco y viene a conquistarlo todo, nos habla de una conquista militar. Se abre el segundo sello y dice que hay un caballo bermejo y este caballo bermejo se lleva la paz y los hombres empiezan a pelearse unos contra otros y empiezan a matarse unos a otros. Y luego abre el tercer sello y dice que sale un caballo negro, que se desata una hambruna tan tremenda que un poco de grano de trigo te cuesta el salario de todo un día de trabajo. Y luego se abre el cuarto sello y viene un caballo amarillo, y este caballo amarillo trae muerte por pestes, por bestias salvajes. Abre el quinto sello y leímos que estaban los mártires de la fe, aquellos que habían sido muertos por su devoción a Cristo y que estaban en el trono clamando, Señor, ¿hasta cuándo vas a traer tu verdad? ¿Hasta cuándo vas a venir y vas a poner fin a todo este desastre? Y luego con el sexto sello vemos el principio de dolores y vemos todas estas imágenes apocalípticas del fin, terremotos, estrellas cayendo, el sol, la luna oscureciéndose, las islas, los montes moviéndose de su lugar, los enemigos de Dios escondiéndose, ¿te acuerdas ahí en las peñas? Cáigannos rocas encima y líbrenos de la ira de Dios, porque no queremos soportar el furor de la ira de Dios. Y llegas al capítulo 8 y al séptimo sello, todas las huestes celestiales, todo el cielo está en silencio. Y está en silencio
Yo creo porque Dios quiere mostrarle algo al apóstol Juan. Hasta este punto vimos el poder de Dios, vimos la soberanía de Dios, vimos el control de Dios en todos estos acontecimientos. Pero ¿cuál es el papel del creyente en todo esto? ¿Qué rol jugamos tú y yo como hijos de Dios en medio de todo este relajo? La semana pasada leíamos que los cristianos pasaremos por tribulación, pasaremos por persecución, pasaremos por quebranto, por sufrimiento, a veces hasta el martirio. Y tú sabes que a muchos cristianos los han matado desde que empezó la iglesia. Y dices, ¿y cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué todo esto? Y en medio de este silencio absoluto, mira lo que pasa. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Es decir, tus oraciones y mis oraciones, el cielo entero está en silencio mientras nuestras oraciones están subiendo delante de la presencia de Dios en adoración. ¿Te das cuenta de lo que estás leyendo? O sea, el cielo entero, los ángeles en silencio, las huestes celestiales sin interrupciones, para que las oraciones de los santos lleguen delante de la presencia de Dios. Y a veces creemos que Dios no nos oye, pero Dios ya lo había dicho desde antes. Tú lees en el Antiguo Testamento el libro de Éxodo. En Éxodo 2:23, ¿te acuerdas que estaba la nación de Israel como esclavos en Egipto? Y muere el faraón y entonces empiezan a reciar el brazo sobre estos esclavos. Y en Éxodo 2:23 dice que después de muchos días murió el rey de Egipto, dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Pon atención. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Más adelante Dios viene y se le aparece a Moisés y le dice que vaya y libere a su nación de la esclavitud. ¿Y sabes lo que le dice Dios? Mira lo que le explica en Éxodo 3:7. Dios hablando le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Wow. Mira, yo no sé cuántos de nosotros nos damos cuenta verdaderamente del lugar que Dios le da a la oración, la atención especial que reciben nuestras oraciones delante del trono de Dios. Si te fijaste con cuidado, dice que todas estas oraciones están sobre el altar de oro que está delante de la presencia del Altísimo. De alguna manera, aunque tú y yo estamos en un mundo caído, Dios ha permitido que nuestras oraciones vengan delante de su presencia. El libro de Hebreos en el capítulo 10 dice que esto es solamente posible porque Cristo abrió el camino para que pudiéramos tener acceso al Padre por medio de nuestra oración, por medio de su sacrificio en la cruz. Es que Él nos permite llegar ahí. Y tu oración y mi oración muchas veces está tan contaminada por nuestros propios deseos, por nuestras envidias. A veces por nuestro deseo de venganza oramos cosas que no debemos. A veces oramos cosas simplemente por vanidad o porque estamos concentrados en lo que yo quiero, en lo que tú, Dios, tienes que hacer para mí, como si Dios fuera nuestro esclavo. Y a pesar de todo esto, lo precioso es que Jesucristo toma esas oraciones como nuestro intercesor y pule esas oraciones y las presenta aceptables delante del trono de Dios. El Espíritu Santo, dice su palabra, nos ayuda a orar como conviene.
El Espíritu Santo nos ayuda a presentarnos delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que si vemos los beneficios, todos los beneficios de la oración, como que Dios nos escucha, como que Dios nos bendice con aquellas cosas que necesitamos, como que por medio de la oración podemos aprender a conocer y a escuchar sus propósitos para nuestra vida y nos va a ayudar a entenderlo con claridad, como que crecemos en intimidad con el Dios Todopoderoso y empiezas a ver todos estos beneficios. Te quedas asombrado. Puedes leer la historia de Ana en el libro de Samuel, una mujer que era estéril y que lloraba y se lamentaba porque no podía tener hijos y empezó a orar al Señor y el Señor escuchó su oración. ¿Y qué pasó? Le da un hijo a Samuel, el profeta, y las cosas cambian de manera tan especial. ¿Conoces la vida de Ale y Agustín, nuestros hermanos que están aquí? Todos nosotros estuvimos orando meses y estuvimos orando tanto para que el Señor les pudiera dar un bebito y ellos estuvieron orando creo que también como 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo. ¿Y qué crees? El Señor les regaló a Victoria y el Señor respondió la oración de ellos y les dio una bebita preciosa. Y leemos todas estas cosas que Dios ha hecho por medio de la oración y entonces nos preguntamos, ¿por qué no prestamos atención a la oración? Si vemos todas estas cosas y todos estos beneficios, ¿por qué no oramos? ¿Por qué la oración es una de las cosas que más descuidamos en nuestra vida espiritual? ¿Te acuerdas de Josué? Cuando andaba conquistando la tierra prometida, oraban, se iba el ejército y ganaban. Un día ven a un ejército que está por allá y Josué no oró. Y voltea con su ejército y dice, aquellos son tantos, nosotros somos muchos más, pues vayan todos estos y cuando tengan la victoria nos vienen, nos avisan. Y se va el ejército y no oraron. ¿Y qué crees que pasó? Los vencieron. Y salieron corriendo de ahí. Fue una derrota tremenda, tremenda. Pedro, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó con Pedro? No oró la noche que el Señor fue entregado, se quedó dormido. ¿Y qué le pasó? A la hora de que está ahí en el patio del juicio de Cristo, empieza a negar a Jesús una vez, y lo niega otra vez, y lo niega otra vez, y dice la palabra de Dios que terminó maldiciendo. El gran apóstol Pedro. Y Jesús les había dicho, oren para que no entren en tentación. Hay por lo menos 5 razones que pude encontrar en la palabra de Dios de por qué no oramos o por qué nos cuesta trabajo orar. Y sabes, una de ellas es porque no le creemos a Dios. No le creemos. Dice el Salmo 14 que no invocamos a Dios porque no creemos que verdaderamente nos escuche, porque no creemos que vaya a responder a nuestras oraciones. Y a lo mejor tú dices, yo sí le creo a Dios. Claro que yo sí creo lo que Dios dice. Pero ¿sabes? Es algo así como si te digo, ¿tú crees que si te echas para atrás el pastor te va a cachar? Sí, yo creo que sí. A ver, súbete. Ay, ¿para qué? Ya quedó claro el punto. A ver, aviéntate. Y no, pastor, mejor no juguemos así porque ando mal de la espalda. O sea, realmente no lo crees. Dices que lo crees, pero a la hora que la suela toca el piso, realmente no lo crees. Si en verdad le creyeras a Dios, orarías. La segunda razón es que confiamos demasiado en nuestras propias capacidades. Confiamos demasiado en nosotros mismos. No reconocemos que necesitamos a Dios. Creemos que todas las podemos y que yo puedo resolver mi problema y que si la pienso bien y si hago esto, yo voy a salir. Y no confiamos en Dios. Mira lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiamos en nuestra fuerza y nuestro corazón se aparta de Dios. Y entonces tampoco oramos. Otra razón, por idolatría. Ay, pastor, de esa ya me libré yo.
Yo idólatra, eso sí que no soy. Yo creo en Cristo Jesús como mi Dios, como mi Salvador. No adoro absolutamente a ningún otro Dios. En esa yo no entro. 2 de 5. La realidad, hermanos, somos más idólatras de lo que pensamos. ¿Dónde pasas más tiempo? ¿En oración o viendo la tele? Ups. Cuando estás en un problema económico, cuando te están apretando las tuercas porque no hay dinero, ¿corres inmediatamente a tu Dios o corres inmediatamente al Dios de la casa de empeño? ¿A quién corres primero? ¿Cuál es tu salvación? ¿Cuál es tu refugio? Cuando estás en tu trabajo y te dan una promoción y te dan un ascenso, ¿vas primero y le compras un buen regalo al jefe que te ascendió? ¿O vas primero con Dios y le das las gracias por tu ascenso y le das un buen regalo al Señor? No, pero yo no soy idólatra. Lo que pasa es que Dios es para los domingos, para el domingo en la iglesia. Y eso si no estoy cansado. Y eso si no me desvelé el sábado. Y eso... ¿Me explico? Entonces hay razones que a veces no las vemos, pero que realmente nos revelan la condición de nuestro corazón. Y déjame te digo un par de razones más por las que no oramos según la Biblia. Una más es por sentimiento de culpa. Mira, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que ellos fueron y se escondieron y no querían ver a Dios porque sabían que habían hecho mal. Cuando nosotros hemos hecho mal, cuando hemos pecado, cuando estamos por entre las ramas y la hemos regado y sabemos que hemos desagradado a Dios, nos escondemos. No queremos venir a Él. Y eso nos lleva a una situación peor. Y finalmente, otra razón, es porque nos cansamos. Mira, los discípulos en el huerto estaban cansados, se quedaron dormidos, sea por lo que sea. A veces estamos enemistados con otros. Pero escúchame, no sé cuál sea la razón por la que no oras o por la que no oras lo suficiente, pero Dios quiere que sepas que tus oraciones son importantes. Son tan importantes no nada más para tu vida, sino para todo el desarrollo de la historia. Es lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Incluso al final de la historia, las oraciones de los santos ocupan un lugar central. Jesús nos dijo en el Padre Nuestro que por favor orásemos que se hiciera la voluntad de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en Apocalipsis 6:10 vimos a los santos diciendo: Señor, venga tu reino, Señor, ya ven, Señor, pon las cosas en orden, Señor, trae tu verdad, trae tu justicia. ¿No te cansas tú a veces de ver tanto desastre en el mundo? ¿No te cansas de ver tanta maldad, tanto quebranto? ¿No te gustaría de pronto que todo en tu vida estuviera alineado a la voluntad de Dios? Que todas las cosas dijeras: wow, quiero estar bañado en las bendiciones de Dios, quiero caminar, quiero estar libre de la podredumbre del pecado, quiero tomar decisiones sabias y santas. ¿No te gustaría? Ponte a orar, ponte a orar. Jesús abre el séptimo sello y en medio de ese silencio impresionante, las oraciones se elevan delante del Altísimo. Y mira, dice el versículo 5, que el incensario, lleno de fuego del altar, lleno de las oraciones, es arrojado a la tierra y vemos cómo se desata el juicio de Dios con truenos, voces, relámpagos, terremoto. ¿Cuál fue el resultado de las oraciones de los santos? Todo lo que estamos viendo ahí. ¿Te diste cuenta? Son centrales en el diseño de Dios. Lucas 18 dice que debemos orar siempre y no desmayar. No te canses de hablar con tu Padre Celestial. No te canses de estar en comunión y en comunicación con aquel que te lo da todo. Es importante. Si has leído la historia de la gran liberación de la nación de Israel, cuando estaban en la esclavitud de Egipto, ¿te acuerdas qué es lo que Dios hizo en Egipto? Porque es famoso todo ese
episodio, aparte del Mar Rojo, por todas las plagas, por toda la destrucción que el Señor trajo sobre Egipto para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Mandó toda una serie de plagas. Y lo que leímos hace un momento aquí tiene muchos paralelos con la liberación de Israel del Éxodo. Estas 4 trompetas que tocan los ángeles traen un juicio sobre la tierra, traen un juicio sobre el mar, traen un juicio sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y finalmente a la 4ª trompeta viene un juicio sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas, y leemos todo un montón de cosas de destrucción y dices tú, ay, pero no es una destrucción total, nos dice que es una destrucción parcial. Y aquí tenemos que recordar las palabras de Dios cuando Adán comete el primer pecado de la historia, en Génesis 3:17. Y viene Dios y le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por culpa del pecado del hombre, vino la maldición sobre toda la creación, sobre toda la tierra, no nada más a los hombres, a toda la tierra. Y tiene implicaciones tremendas. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un propósito santo. Dios nos creó para vivir en obediencia a Él y cumplir el propósito que Él trajo. Pero cuando le damos la espalda a Dios, wow, damos puerta abierta al pecado. Y entonces empezamos a tomar decisiones y empezamos a vivir de una manera que lo único que trae son consecuencias terribles. En el caso de Adán y Eva, la consecuencia, tú y yo vivimos las consecuencias de su pecado. La tierra completa, toda la creación, por darle la espalda a Dios. ¿Qué habría pasado si Eva le hubiera dicho a la serpiente, mira, pues tú dices que está bueno el fruto y que no me va a pasar nada, pero no sé, como que algo no me suena bien. Dame un momentito, déjame pongo a orar, déjame le pregunto a Dios. ¿Qué hubiera pasado? La historia habría sido completamente diferente, ¿no crees? ¿Qué diferencia que el hombre hubiera asumido su lugar como líder y cuando se entera que su esposa come, le hubiera dicho, no, mi amor, eso estuvo mal? Y con ternura y con amor le hubiera reprendido y le hubiera dicho, esto no puede ser, tenemos que acudir a Dios, tenemos que pedirle perdón por nuestra desobediencia y tenemos que aprender a vivir como Él nos pide. Y por supuesto nada de eso pasó. Pero tampoco se le escapó a Dios. Dios todo lo sabe. Dios tenía un diseño perfecto. Dios había determinado enviar a su Hijo Jesucristo y salvarnos de nuestro pecado, de nosotros mismos, reconciliarnos con Él y hacer nuevas todas las cosas. Mira, por eso es que todos los que estamos aquí somos tan privilegiados. Porque somos receptores de la gracia de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha prometido. Nos da acceso a su presencia, nos permite venir a Él, limpia nuestros corazones, nuestras almas. Y también nos recuerda que Dios es un Dios justo, es un Dios que da el pago por la injusticia y que castiga al malvado. Cuando las plagas llegaron a Egipto, estas plagas una y otra vez, los magos de Faraón quisieron imitar lo que Dios estaba haciendo, quisieron desacreditar los milagros y se negaban a creer en el Dios de la Biblia a pesar de que estaban viendo su castigo, a pesar de que estaban viendo su furor. Dios hacía cosas que nadie podía hacer, que nadie podía repetir. Estaba demostrándoles, yo soy Dios, y para que sepas que soy real, y para que sepas que existo, y para que sepas que tengo el poder, te lo voy a mostrar con algo que nadie puede igualar. Y a pesar de que lo vieron, ¿qué crees? No creyeron. No quisieron creer en Dios. Y lo que estamos leyendo en Apocalipsis dice que en los últimos días el Señor traerá su juicio, veremos su poder, veremos su gloria, vemos estas 4 trompetas y vemos cómo viene gran calamidad. Y el capítulo 9 más adelante vamos a leer de 3 trompetas más, y por eso decía aquí, miré en el versículo 13, oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra!
a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esos lamentos son porque esas próximas 3 trompetas ya no son desastres naturales. Es la ira de Dios derramándose sobre los hombres, porque involucran muertes de seres humanos, derramándose sobre todos aquellos que quieren esconderse de Dios, que no vienen a Él a reconciliarse. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta de todo esto? Y me impacta porque a veces llegamos a ser bien cabezones, llegamos a ser bien necios. Mira, al final del capítulo 9, termina con estas palabras: los otros hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En medio de todo el desastre, en medio de todas estas cosas tremendas, los hombres siguen sin arrepentirse. Siguen sin querer enfrentar y reconciliarse con Dios. ¿Y sabes lo que me consuela? Y lo que creo que debe consolarte esta mañana. Es un contraste que hace Juan muy especial. Juan dice que ellos no se arrepintieron de todas sus maldades y que adoraban a dioses que no ven, ni oyen, ni andan. Pero al principio de la lectura de hoy, lo que vimos fue que nuestro Dios sí oye, que nuestro Dios sí ve, que nuestro Dios sí anda. Es un Dios que escucha las oraciones, es un Dios que responde las oraciones. Escúchame, por favor, no seas autosuficiente, acude a Dios, ve a Él, acude a tu Padre Celestial en oración. Él te va a escuchar, está dispuesto a escucharte. Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar tus oraciones y va a responder de acuerdo a su voluntad. ¿Tienes problemas de carácter? Díselo a Dios todos los días y créele. ¿Tienes problemas en el trabajo? Díselo a Dios, interven por tus hijos, dile: Señor, ayúdame. Señor, dame gracia con mi patrón, dame gracia con la gente. ¿Tienes problemas con el matrimonio? Ve con Él. Dios inventó el matrimonio. ¿Quién va a saber la respuesta sino Dios? ¿Tienes problemas con la tentación? Despierta, ponte a orar. ¿Tienes problemas con tus padres, con tus hijos, con tus amistades, con tus hermanos? Acércate a Dios. Pero no nada más en problemas. Si eres la persona más bendecida del planeta, si Dios te ha bendecido bien, si estás en armonía, en amistad, porque Él te ha dado su favor, adórale, dale las gracias, bendícelo. Acércate en oración. Dios es bueno. Y todas estas cosas que hemos leído no deben de producir terror en tu vida ni pánico, al contrario, tienen que darnos gozo de que Dios ha llamado a sus hijos y que nos da la oportunidad de ser librados de todo esto, de ser reconciliados con Él, que Él trae alivio a tu vida, que Él trae alivio a mi vida. Es Dios quien mandó sellar a sus siervos. Es Dios quien mandó a un inocente pagar la culpa de un culpable. Es Dios quien manda, ese juez perfecto, quien recibe el pago por la culpa que se merece la transgresión de la ley. Y es ese Dios perfecto quien dice: yo pago por ti. Yo pago por ti. Es Dios. Déjame terminar con este salmo. Salmo 145, 18. Escúchalo, por favor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará.
Acércate a Él. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de que nosotros somos culpables de transgredir tu ley y que merecemos el castigo y el juicio por nuestros pecados, te damos gracias que tú tomaste esa iniciativa y tú tomaste nuestro lugar y pagaste, Señor, toda nuestra culpa en esa cruz. Y, Señor, porque al resucitar al tercer día nos diste evidencia de que todo ha sido borrado y de que aquellos que ponen su vida en ti y que creen en lo que tú has hecho, somos reconciliados contigo. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta confianza de que podemos tener una audiencia con el Todopoderoso por medio de nuestra oración. Señor, pido tu bendición sobre cada familia que está aquí representada y que nos ayudes a acercarnos cada vez más a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén.